¿Qué tal, señores estudiantes de décimo? Qué gusto volver a compartir una clase más de estudios sociales con ustedes. Ustedes saben, como siempre, quiero iniciar dando gracias a Dios por este momento de poder compartir con ustedes. Espero que se encuentren bien, igualmente con sus familias. Pues bien, no olvide, joven, siempre de que los valores siempre debemos ponerlos en práctica. Por lo tanto, en esta ocasión quiero compartir un valor muy importante que es la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría le he sacado de Eclesiástico 1:5 y dice lo siguiente: Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. ¿Sí? En otra, en Proverbios 2:6 nos dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Por lo tanto, nosotros, de esa sabiduría, ¿cómo nosotros podemos aprender? ¿Qué debemos hacer, jóvenes? ¿Sí? Aprender. ¿De dónde vamos a aprender? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos buscar. Ahí está el conocimiento, ahí está la sabiduría y mediante eso ponerla en práctica. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Bien. Las clases anteriores, jóvenes, la clase anterior, habíamos revisado acerca de la pobreza a nivel general y también la pobreza en el Ecuador. ¿Sí? En esta ocasión, jóvenes, el tema es las guerras y la pobreza. Continuamos, porque de ley cuando hay guerra hay escasez, todo eso, y por lo tanto hay pobreza. El objetivo, identificar los rasgos más importantes de las guerras y la pobreza como una consecuencia de los conflictos armados. ¿Sí? Bien. Continuemos. La pobreza y los conflictos armados. ¿A qué nos referimos esto, jóvenes? Que las guerras, las invasiones, los conflictos armados, ¿sí?, traen como consecuencia en los países y poblaciones involucradas que trae, jóvenes, devastación económica, social y humana. En los países ricos en recursos también se sumergen en la pobreza cuando hay este tipo de situaciones. La guerra prácticamente destruye todos los medios productivos, destruye infraestructura, destruye vialidad. Por lo tanto, el comercio, la economía es inestable. Aumenta la pobreza, aumenta la desocupación y por lo tanto se vuelve un caos total. ¿Sí? Violencia y pobreza se acercan y caminan juntos y traen desastres totales. ¿Sí? Bien, vamos a ver uno de los continentes, ¿no es cierto?, que está entre la pobreza y la guerra. Este continente es África. ¿Sí? Es África. Casi la mitad de los conflictos armados actuales están en este continente, en África. Se vive una situación de extrema vulnerabilidad en muchas naciones. A pesar de que en algunas naciones hay recursos, o en este continente, por ejemplo, hay muchos recursos minerales, estos no son aprovechados ¿para qué? Para mejorar la vida de la gente. Lamentablemente hay recursos, pero esos recursos sirven para financiar conflictos armados, ¿cierto? Por ejemplo, de los recursos que tiene África. África, por ejemplo, tiene una población, imagínense, de unos 900 millones de personas, de los cuales 300 millones viven con menos de $1 al día. ¿Se pueden imaginar, jóvenes? ¿Se da cuenta? ¿Sí?
que la riqueza prácticamente sirve para otras cosas, menos para ayudar, ¿cierto?, a mejorar la vida de la gente. Entonces, ¿por qué surge esta situación, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué hay en África más desestabilización, más pobreza? Porque hay un problema, y este surge por la creación de estados africanos que mantuvieron fronteras impuestas. ¿Por quiénes? Por los colonizadores europeos en el siglo XIX. Esto prácticamente violentó el derecho que tenían los pueblos en sus zonas, ¿cierto? La convivencia forzosa de diferentes culturas en los nuevos estados, pues en estos nuevos estados, en estas nuevas tierras, hubo rivalidades. Por lo tanto, accionó las tensiones étnicas que prácticamente terminaron en trágicos desenlaces. Por ejemplo, aquí tenemos en Sudán. En 1956 surgen constantes conflictos civiles. Aquí está Sudán, ¿sí?, que causaron más del 2.5 millones de muertos y casi 5 millones de desplazados. En el 2004 se agravó entre las tribus árabes y afro hasta la actualidad. Tenemos otro ejemplo. En el año de 1994, en Ruanda, aquí tenemos Ruanda, ¿sí?, cuando miembros de la etnia Hutus comandaron un genocidio de más de 800,000 personas pertenecientes a la comunidad Tutsi, ¿cierto? Entonces, mire lo que sucede, lo que ha ocasionado todas estas situaciones, principalmente en el continente africano. ¿Sí? Seguimos con conflictos, seguimos con problemas, con situaciones. Ahora vemos los conflictos por recursos naturales, ¿sí? También hay conflictos por recursos naturales. Los recursos naturales se han convertido en un factor desencadenante de tensiones en diferentes lugares del planeta. La competencia por el acceso a las fuentes de energía, por ejemplo, ¿cierto? Las fricciones por la asignación de suministros de agua. Las guerras internas por bienes de exportación. Todos estos que acabo de nombrar son los principales focos de discordia. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, observe, ¿sí? Este señor va y propone a los campesinos que le vendan el agua, que le venda el cerro. Entonces les dice, eres pobre, ¿no? Si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. ¿Qué dicen los campesinos? Cuando se acabe la platita, no tendré ni cerro ni laguna. Entonces, ¿qué le dice acá? Le contesta, qué ignorancia, ¿no es cierto? Pero no, acá están en la razón, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, estos conflictos por recursos, como habíamos dicho, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Irak y Afganistán. Ubiquemos Irak. Aquí, Irak, y acá tenemos Afganistán, que son países del continente asiático, ¿sí? Irak y Afganistán. Se utiliza la fuerza ¿para qué? Para controlar los hidrocarburos, ¿cierto? Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Ese es el pretexto, pero en sí quieren controlar sus pozos de petróleo que tienen en sus países. Lo mismo sucede en el otro continente, en África, ¿cierto? En África tenemos en Angola y Sierra Leona. Ubicamos Angola, ubicamos Sierra Leona, ¿sí? Grupos rivales luchan por el control de los yacimientos de diamantes. Entonces, estos dos países
tienen yacimientos de diamantes y por lo tanto luchan estos grupos por controlar esos yacimientos. Y en la República Democrática del Congo, ¿sí? También hay conflictos, ¿sí? Porque aquí cuidan también los yacimientos de cobre, aquí en el Congo, ¿no? De cobre, de diamante y un mineral llamado también el coltán. Entonces, miren, por las riquezas hay demasiados conflictos. Entonces, por cuidar eso, lamentablemente se generan guerras y situaciones negativas. Bien, el terrorismo, el nuevo terrorismo global. El Estado Islámico representa prácticamente a este nuevo terrorismo. Ustedes pueden verificar en la lámina todas las situaciones negativas que generan año a año, mes a mes, en diferentes partes del mundo. El terrorismo islámico considerado una de las principales amenazas del mundo occidental y causa prácticamente inseguridad en las sociedades. Causa muertes. Las sociedades occidentales demuestran poca tolerancia a este tipo de situaciones. Continuamos. El fundamentalismo. Este fundamentalismo surge como una reacción de resistencia del mundo islámico. ¿A qué? A la expansión de las grandes potencias en territorios del Medio Oriente y el norte de África. Fundamentalismo, para que entendamos un poquito mejor, no es otra cosa que la actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico, especialmente en la religión islámica. En este caso, ¿no? El fundamentalismo islámico, ¿sí? Es más peligroso y dramático y asesino de nuestro tiempo. El islámico, que propone la fe dogmática musulmana, integra y que genera corrientes de fanatismo religioso, así como también militantes capaces de dar su vida por esta pureza espiritual. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente es algo extremista, ¿cierto? El Estado Islámico de Irak y Siria. Bien, con la intervención de Occidente en Irak, en el año 2003 se agudizan las tensiones. ¿Entre quiénes? Entre los sunitas y los chiitas. ¿Quiénes son los sunitas? Ellos dicen, ellos pregonan que no hay intermediarios, que la relación es directa con Dios, el Dios de ellos, Alá. Son los fundamentalistas, que se les llama, ¿cierto? Los sunitas. Nuevamente repito, ellos dicen que no hay intermediarios, que la relación del hombre es directa con Alá, con Dios. Ellos son los fundamentalistas. En cambio, los chiitas, ¿qué dicen? Que existe un líder espiritual que intermedia la relación entre Dios y el pueblo. A ellos se les llama los nacionalistas. No se puede mantener el poder de los sunitas a manos del líder Saddam Hussein. Por lo tanto, los chiitas logran posesionarse como dirigentes. Por lo tanto, esto llevó a que en el año 2006 los sunitas se organicen en un grupo denominado ISIS. En eso concluyó el Estado Islámico de Irán y Siria, ¿cierto? Con la intervención de los sunitas y los chiitas. Y por último, los chiitas toman posesión formando otro grupo que se autodenominaron ISIS.
atentados de Europa y África. Estos atentados se dan de la siguiente forma. En las primeras décadas del siglo XXI, Europa, el continente europeo, sufrió atentados de movimientos radicales. Entre ellos tenemos Al-Qaeda, que consideran que las potencias de Occidente deben pagar por su intervencionismo, ¿cierto? Por ejemplo, uno de ellos, los que ocurrieron el 11 de marzo del 2004 en Madrid, que causó 191 muertos y 1.800 heridos. ¿Sí? Aquí podemos ver en la gráfica. ¿Sí? El 24 de enero del 2011, una explosión en el aeropuerto de Moscú, que causa igual 36 muertos y 136 heridos. El 7 de enero del 2015, en París, se van en contra de la revista Charlie Hebdo y se presume que fue también Al-Qaeda. Entonces son atentados que sufrió prácticamente la Europa en las primeras décadas del siglo XXI. Bien, en Kenia también surgió una organización armada islamita somalí, la cual atacó la Universidad de Garissa en abril del 2015 y también dejó más de 170 muertos, ¿cierto? Violaron los derechos de la sociedad civil, la cual sufre las consecuencias de este fanatismo. Pasamos a los gastos militares versus gastos militares versus gastos sociales. Podemos ver aquí, según Ariane Arpa, directora de Oxfam, presenta el siguiente análisis. Oxfam no es otra cosa que una confederación internacional que está integrada por 19 organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se dedican a labores humanitarias en 90 países. Para el año 2006, por ejemplo, el gasto militar global superó las cifras récord registradas durante la Guerra Fría. El gasto alcanzó a 834.000 millones de euros, es decir, jóvenes, 15 veces más de lo que se invirtió en la ayuda internacional. ¿Sí? Este año, el 2006, fue el boom de la industria armamentista, es decir, que gastaron prácticamente la mayor cantidad de dinero ¿en qué? En armamento. Las 100 mayores empresas de armas incrementaron sus ventas en el 70%, de 123 millones de euros en el año 2000 a 211.000 millones en el año 2004. Entonces, miren, los gastos que se realizaron prácticamente en la parte militar. Y para los gastos sociales quedaba una ínfima cantidad. ¿Sí? Aquí podemos darnos cuenta, igual en este gráfico, Estados Unidos, ¿cierto? Ayuda al desarrollo. Mire, nada. Gasto militar. Mire, está por los $1.200 por cada persona. La Unión Europea ayuda al desarrollo, casi nada, pero sí ayuda también al gasto militar. Entonces nos podemos dar cuenta que nuestro planeta, nuestros países son ricos en recursos naturales, pero lamentablemente lo que ha provocado las guerras, lo que ha provocado las invasiones, los conflictos armados, prácticamente ha desgastado toda esa riqueza
y se ha invertido más en armamento que en ayudar a los pueblos, a las naciones más pobres, para que tengan los servicios básicos y puedan vivir mejor. Bien, señores, muchas gracias. Espero que hayan entendido, que cojan lo mejor de esta clase. Espero que sigan realizando igual sus tareas, envíen al SAE en la fecha establecida y nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Hasta luego.